Vale. Ahora comienza a andar. Nuestros ríos y mares se han convertido en un vertedero en los cuales nos cuesta encontrar agua limpia. Durante décadas, las políticas medioambientales nos impiden al reciclaje. ¡Recicla! ¡Recicla! Los contenedores amarillos han invadido nuestras calles. Se ha demonizado a todo aquel que osaba tirar un simple vaso de plástico a la papelera. Y todas estas medidas no han impedido que, cada año, 8 millones de toneladas de envases de plástico acaben en la superficie de los mares, contaminando nuestro ecosistema, haciendo que, de donde debía surgir vida, surja ahora la muerte. Muy buenas tardes, miembros del público, miembros del jurado y compañeros del equipo contrario. Mi nombre es Adrián Alemán y hoy, junto a mi equipo formado por Pablo, Samuel y Francisco, defenderemos nuestra postura totalmente a favor de la prohibición de los envases de plástico. Creemos imprescindible acotar los términos por los cuales debatiremos en los próximos minutos. Y para ello hemos decidido apoyarnos en las definiciones que nos trae la RAE. Envase: aquello que envuelve o contiene artículos de comercio para conservarlos o transportarlos. Y plástico, dicho de ciertos materiales sintéticos que son fáciles de moldear y están compuestos principalmente por polímeros como la celulosa. Y a continuación paso a explicar nuestros 3 argumentos. En primer lugar, la existencia de sustitutos y alternativas económicas y ecológicas, porque somos conscientes de que los envases de plástico se han extendido como una mancha de aceite en nuestras vidas. Pero es que hoy en día ya hay lugares de la más diversa índole de nuestro planeta que viven sin el uso de estos envases de plástico. Nuestro segundo argumento: la grave amenaza de los envases de plástico para la salud de los seres humanos. La mayoría de latas de conservas que consumimos contienen sustancias cancerígenas. El agua que bebemos contiene microplásticos. El pescado que comemos contiene microplásticos. ¿O es que ustedes no se preocupan por su salud? Y nuestro tercer y último argumento: ya hay un consenso institucional y social para la prohibición de estos envases. La mecha ya está prendida. La legislación de multitud de países ya están haciendo uso de la prohibición para prohibir estos envases de plástico. Y es que estamos destrozando el medio ambiente. Estamos haciendo del mundo un lugar peligroso para vivir. Y no a causa de los que lo hacen mal, sino a causa de los que no hacen nada para evitarlo. Por lo tanto, claro que sí, prohibamos los envases de plástico de una vez. Muchísimas gracias. Hola. Sí, se oye, se oye. Ya, pero que digo que no me escucho. No se oye. Es que no se oye. Hola. 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 Ahora.
Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a la clase Salvemos el Mundo. En la clase de hoy daremos unas pautas para mejorar nuestro medio ambiente. Si de verdad queremos cambiar el mundo, debemos dar un paso. Ostras. Por supuesto que no me he equivocado, señores. ¿De verdad piensan que alguien como yo, que lo único que quiere salvar el planeta, tiene que estar en contra de los envases de plástico? Pues no, y se lo vamos a mostrar. Buenas tardes, equipo contrario, miembros del jurado, público asistente. Mi equipo formado por Celia Fernández como expositor argumental, Carmen Rever como refutadora, Beatriz Rollo, que concluirá el debate, y yo, Celia Cano, os mostraremos que no se deben prohibir los envases de plástico. Se lo mostraremos mediante nuestros 3 argumentos. Cada uno de ellos será representado mediante una R de las 3 R's de Greenpeace para salvar nuestro mundo. Nuestro primer argumento, la R de reducir. Verán que hay plásticos que son indispensables. Por lo tanto, no se pueden prohibir, señores, se deben reducir. Nuestro segundo argumento, la R de reutilizar. Verán los sistemas de los países más verdes, donde una botella como esa tiene muchas más vidas. Nuestro tercer argumento, la R de reciclar. Les mostraremos cómo el plástico, tras ser reciclado, se puede convertir en un producto de calidad. Como ven, Greenpeace en ninguna de sus 3 reglas menciona la palabra prohibir. Por lo tanto, señores, me reafirmo en mi postura. No se deben prohibir los envases de plástico. Antes de comenzar el debate, es conveniente que veamos unos conceptos previos. ¿Qué es un envase? Según la Real Academia Española de la Lengua, un envase es un recipiente o vaso en el que se transportan o conservan ciertos géneros. ¿Y qué es un plástico? Según el Consumidor de Madrid, un plástico es un material moldeable en el que se conservan los productos de una forma higiénica y segura. Como ven, hay infinidad de tipos de plásticos, unos mejores y otros peores. ¿Ustedes quieren salvar el mundo? Pues si de verdad quieren salvar el mundo, deben estar atentos a esta clase y verán que la culpa no la tiene el plástico, señores, sino el mal uso que hacemos de él. Recuerden, reducir, reutilizar y reciclar son la clave. Muchas gracias. Espero que disfruten del debate. Contra. Ahora. ¿Sí? Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Pablo Maserrano y voy a realizar exposición argumental totalmente en contra de que se deberían prohibir, totalmente a favor de que se deberían prohibir los envases de plástico. Para ello, mi equipo y yo nos hemos basado en 3 sólidos argumentos que ha citado mi compañero Adrián y que yo ahora expondré. Antes, me gustaría refutarles una de las pequeñas cosas que han comentado en su introducción. Bien, hablaban de los microplásticos, del reciclaje. Bien, ¿saben que según la ONU, la Organización de Naciones Unidas, solo se recicla el 90% de todos estos plásticos, entre ellos envases de plástico? ¿Pretenden tener eso como solución al problema medioambiental que tenemos? Porque tenemos, señoras, un problema. Nuestros 3 sólidos argumentos. El primer argumento, la existencia de sustitutos y alternativas eficaces, económicas y viables.
Es nuestro segundo argumento, la grave amenaza que provocan estos envases de plástico para la salud de las personas. Y el tercer argumento, que ya existe un consenso institucional y social para eliminar estos envases de plástico. Bien, nuestro primer argumento, quien defienda los envases de plástico, como lo está haciendo el equipo rival, se encogerá de hombros y dirá, bueno, es que no hay otra alternativa, es lo más económico. Bien, nosotros le vamos a proponer que sí que hay alternativas, y lo único que hay que hacer es dejar detrás los fines económicos. Lo primero, el vidrio, el aluminio. Son alternativas de garantías. El granel. Barrios enteros en Londres dejan de utilizar el plástico y lo cambian por otros residuos, como puede ser, por otros envases, como puede ser el granel, cajas de cartón, cajas de madera, papel vegetal. No es una quimera, es una realidad. Aquí en España ya hay primero, los primeros supermercados online, como un page, que no utilizan ningún tipo de plástico para vender sus productos. El granel, según Mercadona, ahorra 175 millones de euros con la compra de granel. ¿Imaginan los costes que suprimiríamos al eliminar este eslabón? Las botellas y los envases de plástico de la cadena, ¿sí? ¿No creen que materiales como el vidrio y el metal son más contaminantes y más difíciles de transportar? Os preocupa a su equipo este problema, pero a nosotros, desde el Colegio Gitana, nos preocupa la grave amenaza que provocan estos envases de plástico que ustedes no quieren prohibir en la salud de las personas. Porque nuestro segundo argumento es la grave amenaza que provocan estos envases de plástico en la salud nuestra. Y es que, según la ONU, más de 7 millones de personas mueren al año por la quema de residuos plásticos, entre ellos envases de plástico. Según la agencia de Instituto Químico de Energía, la agencia de Instituto Químico de la Unión Europea, nos dice que alimentos, envases de plástico como las garrafas de más de 8 litros y las latas de comida contienen bisfenol A, sustancia cancerígena. O sea, recapitulemos, no nos dejan respirar bien, nos obstruyen los pulmones y encima provocan la patología más dañina. Aparte de esto, los microplásticos. Según un estudio realizado por la Universidad de Viena, nos dice que contenemos en nuestro intestino y en nuestro estómago trozos de microplásticos. Recapitulemos el argumento en sí. No nos dejan respirar bien, produce la patología más dañina y los tenemos en nuestro interior. Y no los quieren prohibir, esta noche van a cenar plástico. Nuestro último argumento, ya existe un consenso institucional y social para prohibir estos envases, y es que si preguntan por fútbol habrá simpatizantes del Madrid, del Barça, del Atleti. Si preguntan por política, de centro, de izquierda, de derecha. Si preguntan por comida, la carne o el pescado. Pero si preguntan por este tema, cualquier persona con seguridad, les digo que apostarían porque es un grave problema y hay que solucionarlo. Tanto es así que los políticos están de nuestro lado, la Unión Europea nos apoya. Y es que para el 2021 se prevé la prohibición de estos envases de plástico de un solo uso. ¿Por qué? Porque están dañando todo nuestro medio ambiental. Pero, para finalizar, me gustaría decirles que el futuro es la prohibición de los envases de plástico, porque el futuro es verde, el futuro es renovable. El futuro, como he dicho, es la prohibición de los envases de plástico. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? Buenas tardes. Hoy Perdón, ¿se oye? ¿Sí? Buenas tardes. Hoy vengo a exponerles por qué no se deben prohibir los envases de plástico si queremos progresar y salvar el medio ambiente. Greenpeace, ONG mundialmente conocida por su defensa del medio ambiente, nos propuso 3 sencillas normas para salvar el mundo: reducir, reutilizar y reciclar. ¿Encuentran entre estas la P de prohibir? Vayamos con nuestro primer argumento, el de reducir. El pasado octubre de 2018, el Parlamento Europeo celebró una sesión plenaria para tratar el uso de los plásticos. Aquí tengo el comunicado oficial que emitieron como acta, en el que dicen que en octubre de 2021 se prohibirán los plásticos de un solo uso. La mayoría de estos no son envases, pero lo que queremos destacar de este comunicado es que el propio Parlamento Europeo declara que hay unos plásticos a los que no podemos renunciar.
Los llama plásticos a los que no hay alternativa y son, por ejemplo, envases de plástico, de helados y verduras. ¿Sí? Según ese mismo estudio, esa misma noticia, sí se plantea la prohibición de envases de plástico de un solo uso como pueden ser los envases de poliestireno. Es decir, que efectivamente el Parlamento Europeo ya está tomando medidas para la prohibición de los envases de plástico. ¿Cuál es su pregunta? Claro. No es una pregunta, es una investigación. Bueno, el Parlamento Europeo ha prohibido ciertos plásticos de un solo uso, pero está declarando que hay plásticos que no puede prohibir, así que está a favor de nuestra postura. Sigamos. Les pregunto justamente, ¿cómo prohibir envases indispensables hechos del mejor material para preservar alimentos? La Unión Europea sabe que no es viable lo que ustedes están defendiendo y por ello propone reducirlos un 25% para 2025. Vayamos con nuestro segundo argumento. Reutilizar. No todos los plásticos son de un solo uso, sino que hay muchos que se pueden volver a utilizar, como este tupper. ¿También lo prohibirían? Este tupper es de la campaña Tupperware Eco y no contiene bisfenol A, esa sustancia tóxica que ustedes dicen. Por lo tanto, es 100% seguro y no nos hace ningún daño. Para evidenciar este argumento, vamos a usar este estudio, Reuse and Recycling Systems, de la PricewaterhouseCoopers. En él se muestran las ventajas del sistema de retorno de envases. El primer país en aplicarlo fue Alemania. Les voy a explicar en qué consiste. Si yo compro una botella como esta, su vida no acaba en una basura o en el mar, como ustedes piensan, sino que podemos darle otra vida y podemos llevarlas a máquinas como estas en el supermercado y devolverlas a cambio de una cantidad de dinero. Así, sin necesidad de prohibir los plásticos, se reutilizan el 99% de los envases, tal y como evidencia este estudio. Es el claro ejemplo de que la economía circular funciona, no como ustedes piensan. Y vayamos con nuestro último argumento, el de reciclar. No debemos prohibir los envases de plástico porque podemos reciclarlos y darles otra vida. Aquí les muestro los tipos de plástico que existen con su simbología y su nomenclatura. Esta evidencia es del portal del consumidor de la Comunidad de Madrid. Seguro que han visto alguna vez un símbolo como este, que significa que es un plástico reciclable y de qué tipo es. Lo encontramos en la mayoría de nuestros envases que utilizamos a diario. Y este en específico lo encontramos en las botellas de champú. Y significa que se pueden reutilizar en tubos, en botellas de aceite y hasta en muebles de jardín, en infinidad de cosas. Por lo tanto, no debemos prohibir los envases de plástico porque el mal no es el plástico, sino el mal uso que hacemos de él. Por lo tanto, no debemos prohibir los envases de plástico, sino reducir, reutilizar y reciclar. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, soy Samuel García y a continuación voy a realizar los distintos turnos de refutación. Antes que nada me gustaría responder a una pregunta que le han hecho a mi compañero Pablo. Y hablaban ustedes de que no sería más costoso, más pesado, etcétera, utilizar estos sustitutos, el vidrio, el aluminio, etcétera. Pues bien, efectivamente puede ser que inicialmente tengamos algunos problemas. Pero señores, por supuesto que es más costoso, pero nosotros consideramos que lo que es más costoso todavía es utilizar los envases de plástico, que puede ser no sean tan caros, pero destruyen nuestro medio ambiente. Nosotros, a diferencia de ustedes, ponemos por delante la salud medioambiental a los intereses económicos. Me gustaría continuar refiriéndome a la estrategia que han utilizado para elaborar su línea argumental en general. Han utilizado ustedes las 3 R's de Greenpeace, es decir, se han basado ustedes prácticamente totalmente en Greenpeace para elaborar sus argumentos. Pues bien, me gustaría comentarles algo con relación precisamente a la organización en la que ustedes basan su línea argumental. Creo yo que es muy difícil poner de acuerdo en algo a 109 premios Nobel en algo. Pues bien, Greenpeace, la organización de la que ustedes se fían y de la que ustedes elaboran sus argumentos, ha sido acusado por más de 109 premios Nobel en distintas materias. Es decir, se desacredita por completo a la organización que ustedes utilizan como respaldo. Y además, quisiera referirme a esa misma estrategia de las 3 R's, reducir, reutilizar, reciclar. ¿Cuánto tiempo llevamos con esto? ¿Cuánto tiempo llevamos con el famoso o reciclas o collejas? ¿De verdad está funcionando esto? Señores, los datos nos dicen que en todo el mundo se recicla menos de un 9% de todos los envases de plástico. ¿De verdad es una solución? No, señores, nosotros no creemos que sea una solución. Y nos dicen, esas cifras pueden aumentar con concienciación, etc. La realidad, señores, es que las únicas cifras que crecen año tras año son las cifras de las toneladas de envases de plástico que acaban en el medio marino destruyendo nuestro medio ambiente cada año. De manera que la única solución fiable a este problema, al cáncer de nuestra sociedad, que son los envases de plástico, es una prohibición. Muchísimas gracias. Perdona. Hola. Hola. Muchas gracias, equipo contrario. A continuación vamos a refutar sus argumentos. En primer lugar, me gustaría que nos mostrasen alguna evidencia aparte de la que desacredita a Greenpeace, porque es que no me queda claro qué cantidad se recicla al año, porque primero han dicho que el 90% según la ONU, luego un 9%, entonces no nos ha quedado muy claro. Además, nosotros no estamos hablando en ningún momento de economía, no hemos dicho que sea mucho más económico el plástico en ningún momento, pero ya que lo mencionan, les proponemos la economía circular, que es que todos los recursos se reutilizan. Ustedes dicen que los materiales que ustedes proponen al principio podrían ser más costosos, pero que luego iría mejor. Pero es que no es que sean más costosos solo, es que son más contaminantes, porque es que tardan el doble en degradarse. Entonces, el vidrio tarda el doble en degradarse, el papel cuesta deforestación en los bosques, así que no creemos que sea una alternativa viable. También dicen que el reciclaje es algo inviable, pero es que me gustaría recordarles que llevamos 50, 60 años desde que se utiliza el plástico y en cuanto se ha detectado un problema, se ha llevado a cabo una solución. Sí que se puede reciclar el plástico de los envases porque está dentro de estos dos grupos que según el portal del consumidor de Madrid son perfectamente reciclables. Esto lo dejo aquí. Y se puede utilizar para otros usos como por ejemplo muebles de jardín o otros envases de plástico. Además, el plástico 7PLA es un plástico hecho a partir de vegetales, o sea, es un plástico bioorgánico y entra dentro del grupo de plásticos y también se puede utilizar para cuidar más aún el medio ambiente. Tiendas como esta, que son una tienda en Madrid, que son totalmente ecológicas y están en contra de la contaminación, reconocen que no se puede prescindir de todos los envases de plástico porque algunos son necesarios. Y aquí nos muestra los tipos de plástico que hay. La ley de la Unión Europea de la que ustedes han hablado del 2021, me gustaría recordarles que habla de plásticos, no de envases de plástico, menciona un envase de plástico, pero de un solo uso, lo demás no son envases porque sabe perfectamente
tal y como muestran sus objetivos, que son de los más estrictos en el mundo medioambientales, no se puede prohibir, sino que se deben hacer otras medidas como reducir o reutilizar o reusar. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, aclarar el dato, que es cierto que pueda haber habido algún malentendido. Queríamos dejar claro que según la organización, la ONU y su proyecto para la sostenibilidad medioambiental, en todo el mundo únicamente se recicla un 9% de los envases de plástico. Luego, creemos nosotros, y no solo nosotros, sino también la ONU, que esa, señores, no es ni mucho menos una solución. Es una solución al 9% del problema, pero no al 91%, al 91% restante. Me gustaría referirme ahora a la economía circular que ustedes mencionaban. Hablan de la economía circular como una alternativa a este problema medioambiental de los envases de plástico. Pues bien, en primer lugar, esta economía circular, según sus propios fundadores, por ejemplo, declaraciones de Fred Van Eyck, uno de los fundadores de esta economía circular, tardaría al menos 50 años en ponerse en marcha en un grado medio. Es decir, ¿de verdad creen ustedes que tenemos 50 años para tomar acción en este problema? No tenemos 50 años para salvar el planeta. Y a propósito de esa misma economía circular, les enseño aquí la paradoja de Jevons, que nos explica cómo ni siquiera esa economía circular sería una solución viable, ya que esa economía circular es posible que realice un consumo más eficiente, pero esta paradoja de Jevons nos explica cómo un consumo más eficiente suele elevar el consumo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si ustedes se compran un coche que utiliza la gasolina de manera mucho más eficiente, a la larga lo que se hace es utilizar mucho más ese coche y consumir mucha más energía y gastar mucho más petróleo. Esto mismo ocurre con la economía circular, que no es una solución al corto plazo que nosotros necesitamos. Y han hablado también de los plásticos biodegradables. Pues bien, en primer lugar, esos plásticos biodegradables necesitan para su producción una cantidad de materia orgánica espectacular. ¿Saben ustedes la cantidad de deforestación que deberíamos producir? ¿La cantidad de cultivos que deberíamos hacer? En segundo lugar, según la UNEP, que es el proyecto de la ONU para la sostenibilidad medioambiental, esos plásticos biodegradables necesitan para degradarse condiciones muy específicas, condiciones que no se dan en el medio marino, que es donde acaban todos estos plásticos. Es decir, que esos plásticos biodegradables no son tan bio, y lo único que degradan es la salud de nuestro planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo contrario. Que se deforestarían muchísimos bosques para conseguir esta materia orgánica para estos plásticos, y si utilizamos el cartón o el papel, que se deforestaría. Me gustaría ver la evidencia de la ONU de la que nos han hablado, por favor, porque esta que tenemos nosotros aquí dice otra cosa, y es que el 31% del plástico se recicla, según la Unión Europea, el 27% se va a los vertederos y el 41% se utiliza para coger energía. Además, nos han vuelto a decir que nosotros no estamos viendo un problema, que nosotros no nos preocupamos por el medio ambiente, y es todo lo contrario, somos nosotros los que somos realistas y queremos que se recicle, se reutilice y se reuse, como ya les estamos diciendo. El plástico orgánico
el 7PLA, es perfectamente viable y se puede reciclar. Se lo estamos diciendo, señores, que la solución es el reciclaje. Esto es del portal del consumidor de la Comunidad de Madrid. En nuestro propio país se puede hacer. Otra cosa es que la concienciación no sea suficiente, pero eso es nuestro problema. Ustedes en su introducción han empezado tirando todos los plásticos al suelo y diciendo que así nos cargamos la tierra, pero es su decisión tirarlos al suelo, cuando podrían hacer otras muchísimas cosas con esos plásticos antes que tirarlos al suelo para que lleguen al mar. Además, ustedes han hablado del plástico que llega a los océanos. Sin embargo, las islas de plástico, el 90% de ellas, tal y como nos muestra la revista Nature en 2018, el plástico que hay en ellas es de material de pesca, o sea que no son envases de plástico, y la premisa de este debate es los envases de plástico. Y vuelvo a recalcarles que los objetivos de la Unión Europea, que son de los más estrictos, son reducir, reutilizar y reusar, y en ningún momento prohibir. Así que no somos nosotros los que no queremos ver el futuro, sino que es la Unión Europea, que es donde nosotros vivimos, los que ven así el futuro de una forma sostenible, sin rechazar este material que nos trae tantísimas ventajas y que es muy irreemplazable. Y les repito, señores, reciclar, reutilizar y reusar. Muchas gracias. Bien, en primer lugar mencionaban ustedes datos de la Unión Europea, cantidad de plásticos que se reciclaban, información que nos proporcionaba la Unión Europea. Pero la Unión Europea recoge obviamente los datos que se dan en Europa. Europa, que es donde más reciclamos en todo el mundo. Y aún así, ustedes mismas hablaban de unas cifras de en torno al 30%, al 40%. Es decir, ni siquiera en las sociedades más civilizadas, más concienciadas, la reutilización, el reciclaje, reusar, no son soluciones, ni siquiera aquí. Imaginen en sociedades muchísimo menos educadas, en África, en China, ¿qué concienciación existe en esos países? ¿De verdad esa es la solución? Además, con respecto a lo de reutilizar, lo cierto es que las empresas no están interesadas en reutilizar. Para ellas lo primero es lo económico, y utilizar plásticos reutilizables o plásticos reutilizados tiene unos costes económicos muchísimo mayores. Por lo tanto, nosotros, hablando de la salud, que les repito que no nos han mencionado nada acerca de la salud, los graves problemas de la salud que generan los microplásticos, tanto a nivel de cáncer, tanto a nivel de respiración, etc. Hablando de las distintas alternativas que existen al uso de los plásticos y hablando de cómo hay un consenso ya de la sociedad para acabar con este problema, les hemos demostrado cómo debemos prohibir los envases de plástico. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo contrario. Ustedes han dicho que la cifra de reciclaje en Europa es muy baja y nosotros estamos totalmente de acuerdo, creemos que debe de seguir subiendo. Y el objetivo de este debate es ver qué se debería hacer. ¿O acaso hay algún país en el mundo donde esté prohibido el plástico? Ninguno. Han hablado de que no hemos hablado del uso sanitario o de salud de los plásticos. Y me gustaría recordarles que en los hospitales el material que se utiliza para aislar
las jeringuillas, el material que se utiliza para los pacientes, los goteros, son envases de plástico porque son sanitarios, se utilizan en los hospitales y son un buen material y por ello se utiliza en absolutamente todos los temas sanitarios en los hospitales. ¿Vamos a acabar con los envases de plástico solo porque estamos haciendo un mal uso de ellos? Nosotros les hemos propuesto la solución: reciclar, reutilizar y reusar, y ustedes están poniéndonos una solución que es totalmente inviable y que además no sería positiva. Así que me gustaría hacerles una pregunta. ¿De verdad siguen pensando que se deberían prohibir los envases de plástico? Muchas gracias. Hola, ¿se me escucha? Buenas tardes. Llegados a este punto del debate, solo nos queda demostrarles por qué hemos entendido bien nuestra postura. Nuestra postura defiende que no se deben prohibir los envases de plástico de un solo uso, y lo hemos defendido con nuestros 3 argumentos. En nuestro primer argumento, el de reducir, les hemos mostrado que las leyes europeas han promovido reducir el consumo de algunos envases de un solo uso, no prohibirlo. En nuestro segundo argumento, el de reutilizar, hemos visto que no todos los envases de plástico son de un solo uso, sino que se pueden volver a utilizar. Por último, en nuestro tercer argumento, el de reciclar, han visto que al reciclar estos envases se les puede dar un nuevo uso. Por estos 3 argumentos podemos llegar a afirmar que no se deben prohibir los envases de plástico, ya que en algunos casos son indispensables, se pueden volver a utilizar y al reciclarlos se les puede dar una nueva vida. Ahora voy a resumirles lo que ha pasado hoy aquí, en este salón de actos de la Universidad de SIC. El equipo contrario nos ha presentado 3 argumentos. A su primer argumento, el de existencia de sustitutos y alternativas más económicas y ecológicas, les hemos refutado que ni el vidrio ni el metal son más beneficiosos ni para la economía ni para la ecología. Además, no han respondido a nuestra pregunta sobre que estos son más contaminantes y más difíciles de transportar. A su segundo argumento, el de la grave amenaza de envases para la salud de los seres humanos, les hemos refutado
que los plásticos que tenemos en nuestro interior son por el mal uso que hemos hecho de estos al desecharlos al mar o a otros lugares. Sin embargo, con nuestros 3 argumentos esto no ocurriría. Y nos han expuesto que hoy para cenar vamos a cenar plástico. Pues ¿saben lo que van a cenar ustedes? Un buen cuenco de realidad, ya que no hay sustituto viable para el plástico y es utópico pensar que se puede sustituir a día de hoy por otro material, ya que no hay otro material. Y también les hemos refutado que el plástico es muy necesario para higiénicamente en los hospitales, con los goteros, o para hacer herméticos algunos envases, ya que si no se introducirían las bacterias. A su tercer argumento, el de que ya hay un consenso para la prohibición de estos envases, les hemos refutado que hasta la Unión Europea reconoce que hay envases de plástico que no se pueden sustituir porque no hay otro material, son irreemplazables. Hoy, nuestra profesora de Educación Medioambiental nos ha propuesto un reto: cuidar de esta planta. ¿Saben lo que pasa si la regamos mucho? Que se ahoga. Pues lo mismo ocurre con el uso abusivo que podemos llegar a hacer de los envases de plástico, que ahogaremos nuestro planeta, ya que todo en exceso es malo. Pero, por eso mi equipo ha propuesto las 3 medidas para salvar el planeta: reducir, reutilizar y reciclar, ya que de esta manera podremos seguir utilizando los envases de plástico y esta planta, señores, podrá seguir viviendo. Muchas gracias. Millones y millones de euros invertidos en concienciar. Educar a la población sobre los riesgos que tiene el plástico no ha evitado las crecientes desgracias que éste está causando. ¿Limitar su uso? ¿Educar en un buen uso? Son excusas propias de idealistas utópicos que, como el avestruz, esconden la cabeza bajo tierra para tratar de evitar la triste realidad que hoy nos rodea. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Francisco Prats, conclusor del equipo de debate del Colegio Aitana de Alicante. Primero que nada, agradecer al público asistente, a los miembros rivales y a los miembros del jurado por la asistencia hoy aquí. Durante este debate ha quedado totalmente claro que se deben prohibir los envases de plástico. Para demostrárselo, sintetizaré qué es lo que hemos escuchado a lo largo de este debate. Bien, mencionaban ustedes que el plástico es indispensable en los hospitales, pero según sigue una organización experta en medicina, señores, les muestro el estudio en el que se explican alternativas al uso de los plásticos en medicina. Bien, ustedes han dicho en su primer argumento, y permítanme que lea, que hay plásticos indispensables y que hay que reducirlos, como por ejemplo para la comida. Pues bien, nosotros no hablamos de prohibir todos los plásticos, sino de prohibir los envases de plástico, que es muy distinto. Ustedes han dicho en su segundo argumento, en el que hablaban de reutilizar, permítanme que lea, que hay plásticos que una vez reciclados tienen multitud de usos. Y es que, como les ha explicado nuestro compañero Samuel, señoras, es que la paradoja de Jebous, que le ha mostrado la gráfica, no soluciona nada. Además, según los fundadores de esta economía, harían falta más de 50 años para ponerla en marcha, y no tenemos 50 años. Y ya por último, en su tercer argumento, han hablado de reciclar. Pues bien, llevamos años haciendo campañas de concienciación para el reciclaje.
¿Saben cuánto hemos reciclado? Menos del 10%. A este paso acabaremos todos muy mal. Bien, durante este debate ha quedado claro, señores, que ya hay alternativas a los envases de plástico, que existe un consenso social para la prohibición, y mientras nos decidimos aquí sobre si se deben prohibir o no, nos estamos envenenando y nos estamos cargando la fauna marina y el medio ambiente de nuestro planeta Tierra. Y es que precisamente estos eran nuestros 3 argumentos. El primero de ellos, que ya hay alternativas. ¡Claro que hay alternativas! Vamos a ver, los envases de plástico se popularizaron en la década de los 70 del siglo XX. La Tierra existía antes de los envases de plástico, lo que no sabemos es si seguirá existiendo después de ellos. Como segundo argumento, la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, cada envase de plástico contiene un componente denominado bisfenol A, que es cancerígeno y está provocando graves problemas a ustedes, a nosotros y a todo el mundo. Y por último, en tercer argumento, señores, tenemos ya un consenso social e institucional que aboga por la prohibición de los envases de plástico. Solo hace falta 2 cosas. Un poco de valentía a quienes piensan como ustedes, para acabar de convencerse de que la solución es prohibir. Yo quiero que cenen con agua limpia. Muchas gracias.